Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por Bicibus y el programa de energías limpias del TEC. Este webinar se llama Taller de Ciclismo Urbano y pues es una herramienta de capacitación para las personas que están interesadas en empezar a usar la bicicleta como un medio de transporte. Cubre legislación relevante, escenarios de potenciales amenazas e implementos de seguridad que todo ciclista debe tener. Hoy nos acompaña como panelista David Gómez, quien es gestor de riesgos y consultor en movilidad, y desde 2015 dirige Bicibus, que es un servicio de asesoría técnica para estas personas que desean empezar a usar la bici como transporte cotidiano. Entonces, sin más, pues le damos el control a David para que pueda iniciar con su presentación. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Juan José, y muy buenas noches a todos a los participantes. Estoy compartiendo aquí mi pantalla para que lo veamos todos muy bien. Muy bien, pues gracias por estar acá, gracias por interesarse en el taller de ciclismo urbano. También dar las gracias a Juan José y al Tecnológico de Costa Rica por auspiciar a través de su plataforma este taller. Quiero comenzar, bueno, haciendo la invitación que siempre hacemos en Bicibus cuando arrancamos el taller a que nos atrevamos a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Si ustedes están aquí hoy, es muy probable que es porque les interesa, porque ya van al trabajo en bicicleta o porque quieren comenzar a ir a su trabajo o a su lugar de estudios. Bueno, de momento no por el tema pandemia, pero en algún momento volver a su lugar de estudio, utilizando la bicicleta. Entonces, también para que llevemos el mensaje a más personas de que la bicicleta es un medio de transporte eficiente, seguro y que podemos hacerlo pues con todas las de la ley y nos puede beneficiar mucho. Bicibus, como bien lo dijo Juan José, es una organización que se encarga de asesorar a las personas técnicamente para poder comenzar a utilizar o seguir utilizando la bicicleta como medio de transporte de forma segura y eficiente. Nosotros por eso nos enfocamos con el lema al trabajo en bici, seguridad y eficiencia en bicicleta. Este taller en particular, pues es nuestro compilado de todas las experiencias que, pues, con el tiempo hemos venido desarrollando como usuarios de la bicicleta, pero también a nivel profesional, pues mi background en seguridad y en prevención de riesgos, es algo que he venido, digamos, inyectándole al análisis que hago yo de mi experiencia en bicicleta. Entonces, poco a poco le hemos ido agregando elementos de temas de prevención de riesgos y pues así está pues, mejor nutrido el taller. El taller tiene seis partes, 6 fases o 6 capítulos. Vamos a hablar primero de la bicicleta, ¿verdad? Por supuesto, no podemos pasarla por alto. Es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, probablemente. Después vamos a hablar de lo que nosotros llamamos los chunches, que son todos los accesorios y cosas que nosotros utilizamos para realizar viajes en bicicleta como medio de transporte. También vamos a hablar de la logística asociada con los viajes, que tiene que ver con la seguridad al amarrar la bicicleta o cómo completar viajes de forma más eficiente, combinando la bici y otros medios de transporte. Y después vamos a pasar en la segunda parte a lo que yo llamo la parte inmaterial del taller, que tiene que ver con la ley, primero que todo, para conocer qué es lo que dice la ley costarricense sobre nosotros, las personas que usamos la bicicleta, y ¿verdad? Qué deberes y responsabilidades y derechos principalmente tenemos al usar la bici en la calle. Luego vamos a hablar de las reglas de la calle, que es como esta adaptación o esta interpretación ya más realista de la ley como tal, al momento de estar en la calle ya interactuando con otros usuarios viales y la forma en la que debemos manejarnos. Esto es una parte importante porque es mucho de lo que tiene que ver con la experiencia que tenemos nosotros como ciclistas urbanos, pues, ¿verdad? Realizando viajes utilitarios. Y por último, vamos a ver 6 escenarios de peligro
que son situaciones recurrentes que podrían ponernos en peligro a las personas en bicicleta y que pues la idea es que poco a poco vayamos desarrollando las habilidades que vamos a ver en esos escenarios para poder atender mejor cuando se nos presenten ese tipo de situaciones. Entonces, pasamos primero a hablar de la bicicleta. Hoy en la mañana justamente leía un repaso histórico del rol de la bicicleta, que es algo que ¿verdad? Es muy interesante porque la bicicleta ha jugado, o sea, es una máquina que se inventó para solucionarle la vida a los seres humanos en momentos en los que ¿verdad? Los vehículos motorizados todavía no eran la norma y es un invento genial porque es transporte y a la vez es motor. O sea, uno sobre la bicicleta se está llevando, pero también o sea, se está transportando, pero se está llevando al mismo tiempo, ¿verdad? Esa combinación de ser pasajero y también motor es lo que hace la bicicleta grandiosa, ¿verdad? E incluso este relato histórico que estaba leyendo hablaba sobre cómo regímenes opresores del siglo XIX estaban muy nerviosos por el auge de la bicicleta, porque al ser un vehículo tan versátil, tan fácil de ocultar, ¿verdad? Tan penetrante que uno puede llegar a su casa y subirlo a las escaleras o llegar al trabajo y meterlo en la oficina. Esa facilidad con la que la gente se movía resultaba bastante amenazante para esos regímenes europeos del siglo XIX que pues veían en la bicicleta una amenaza. Entonces, yo creo que actualizándolo al día de hoy, más bien resulta un vehículo altamente eficiente para un problema que tenemos en las calles de congestión, ¿verdad? Y también de contaminación, que es muy importante considerar. Entonces, así como a grandes rasgos, un poco profesando el amor que le tengo a la bicicleta. Pero ya técnicamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bicicletas urbanas o de bicicletas para uso cotidiano? Aquí tienen ustedes un breve resumen, no es exhaustivo de ninguna manera, pero es una tabla que nos dice más o menos por dónde guiarnos en cuanto a escoger una bicicleta. Por un lado tenemos las bicicletas de ruta, ¿verdad? La bicicleta de ruta, yo siempre digo que es la bicicleta de Andrea Amador, es como la referencia, ¿verdad? La bicicleta clásica de las competencias importantes de ruta en Europa y bueno, alrededor del mundo. La bicicleta de la Vuelta a Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Que es esta bicicleta rápida, pero al mismo tiempo un poco frágil, ¿verdad? Justamente por eso aquí, bueno, en cuanto a sus características, vemos, en cuanto a precio, una bicicleta de ruta tiende a ser un poco más cara que otros tipos de bicicleta por ser una bicicleta más, que tiende más a perfiles livianos, ¿verdad? A marcos de carbono, y demás. Entonces, bueno, por supuesto hay una gama de opciones, pero en términos generales es una bicicleta, digamos que por su precio tal vez no es la más accesible de todas. En cuanto a terreno, bueno, por esa misma característica de velocidad, no es una bicicleta que se puede utilizar en todo tipo de terreno. Sin embargo, bueno, ya con el mercado y los años que tienen las bicicletas de ruta de estar en el país, en cuanto a repuestos, hay de todo, ¿verdad? Se puede conseguir todo tipo de repuestos. Es una bicicleta estable, que nos puede generar seguridad al andar en bicicleta y por supuesto por esa misma característica de esa búsqueda de velocidad es una bicicleta altamente potente, ¿verdad? La bicicleta de montaña, por otro lado, es una bicicleta mucho más común. Podemos buscar en mercados de segunda mano bicicletas a precios muy accesibles, bicicletas mountain bike. También, pues por supuesto, justamente por esa naturaleza montañera, son bicicletas todoterreno, con una amplia gama de repuestos, muy estables por el ancho de llantas la amplitud de la manivela y demás. Son bicicletas que a una persona que está comenzando a retomar la bicicleta y está pensando en comenzar a ir al trabajo en bicicleta, de hecho es tal vez la más recomendable pues, por esa estabilidad. Por ejemplo, en época lluviosa como la que estamos ahorita, la bicicleta de montaña es muy ventajosa porque si hay huecos en la calle que no se ven, que están tapados por agua y uno no sabe la profundidad y cae en un hueco que puede ser un poco profundo, pues una bicicleta de montaña permite esa absorción del golpe de una mejor manera para el usuario. Y por supuesto también son bicicletas muy potentes con una amplia gama de cambios que pueden generar pues, mucha fuerza. Después tenemos bicicletas urbanas, que aquí tal vez, esto no es que sea un tipo de bicicleta, sino que hay elementos que uno le adapta a una bicicleta cualquiera
que la empiezan a definir como una bicicleta urbana. Entonces, como pueden ver aquí en el icono, ¿verdad? Una bicicleta urbana se caracteriza por tener luces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos luces frontales, luces delanteras, que más adelante vamos a ver cómo se usan y cómo deberían ser. Vean que inclusive ¿verdad? Un asiento con cierto amortiguamiento adicional, un rack para llevar carga en la parte trasera, guardabarros, en fin, una serie de aditamentos que tiene una bicicleta justamente para poder usarla con la ropa que uno usaría para ir al trabajo o para usarla de noche, por eso las luces, o para usarla para hacer compras, por eso el rack, ¿verdad? Para poder llevar carga y demás. Entonces es una bicicleta que está adaptada para que pueda cumplir nuestras necesidades cotidianas, básicamente. ¿Y qué características tiene? Bueno, son bicicletas de precio accesible porque, como decía antes, puede ser cualquier tipo de bicicleta a la cual yo le hago estas adaptaciones y de hecho es muy recomendable que si uno quiere comprar una bicicleta que va a usar para ir al trabajo nada más, que compre una bicicleta barata, de segunda. ¿Por qué? Porque la bicicleta que uno usa para movilizarse en el día a día no tiene que ser una bicicleta cara porque no la estamos usando con fines deportivos o de alto rendimiento, sino que más bien la estamos usando pues para llegar de A a B. Holanda es un país que se caracteriza, ¿verdad? Por tener una cultura de ciclismo urbano muy desarrollada y algo que llama mucho la atención es que las bicicletas allá todas son peroles, ¿verdad? Las bicicletas en Holanda traquean, suenan, les cuelgan las cosas, en fin, la gente en Holanda no se preocupa porque su bicicleta del día a día para ir al súper, para ir al trabajo, sean bicicletas ¿verdad? De alta gama ni nada parecido. En ese sentido, yo creo que es importante emular esa actitud también por un tema de seguridad, porque recordemos que si vamos a usar una bicicleta para ir al trabajo, para ir a hacer compras, es probable que la estemos dejando amarrada, o sea, pues parqueada en sitios públicos, frecuentemente donde pues una bicicleta muy cara sería atractiva a los ladrones, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta. Las bicicletas urbanas no son todo terreno generalmente justamente porque los guardabarros, las piezas que les adicionamos hacen que sean más pesadas, que tal vez sean más vulnerables a terrenos bruscos, ¿verdad? Y se pueden aflojar y demás. En cuanto a repuestos, también por esas mismas características, las bicicletas urbanas tienden a tener un poco más de limitantes en cuanto a repuestos, qué sé yo, un asiento, ¿verdad? Amortiguado no se consigue en cualquier ciclo, o un dínamo para la luz, por ejemplo, también es más difícil de conseguir, pero bueno, también son cosas que se pueden ir sustituyendo o que pueden ir cambiando conforme vamos perdiéndolas si es que compramos la bicicleta con algo, ¿verdad? Que traía de fábrica que es difícil de conseguir. Son bicicletas estables, pues partiendo de que puede ser cualquier tipo de bici, pues asumimos que es así, y generalmente son potentes también con amplia gama de cambios. Difícilmente en Costa Rica utilicemos bicicletas de una sola marcha, ¿verdad? O de piñón fijo. Yo tengo una bici de piñón fijo, pero bueno, es más una cuestión de recreación que otra, ¿verdad? Que otra cosa, ¿verdad? Pero en general son bicicletas con esas posibilidades de hacer cambios y demás. Después tenemos las bicicletas plegables, que incluso pues son bicicletas urbanas realmente. Una bicicleta plegable, que son estas bicicletas, ¿verdad? Que en el marco tienen una pieza que se dobla, que permite doblar el marco. Eso hace que sean altamente transportables. Es la característica principal de las bicicletas plegables. Entonces, bueno, son bicicletas asequibles. En Costa Rica incluso ya hay marcas nacionales que fabrican este tipo de bicicletas. Entonces, importante también estar pendientes de eso. Si ustedes están pensando comenzar a ir al trabajo en bicicleta y su viaje, por ejemplo, lo podrían complementar con el tren, el Incofer en este momento permite llevar bicicletas plegables en todos los viajes, así que es una combinación muy valiosa que vale la pena valorar, porque una bicicleta plegable les puede ahorrar justamente esos viajes largos en autopista o en zonas montañosas y pueden usar la bicicleta más bien entonces ya para las zonas urbanas o las zonas residenciales donde es más eficiente la bicicleta en general y la bici plegable también. Vean que la bici plegable por naturaleza, ¿verdad? También es urbana porque trae su rack, están adaptadas con guardabarros, ¿verdad? Tienen características que las hacen justamente muy urbanas.
Luego tenemos la bicicleta playera, por último, en última instancia, que esta tal vez es una bicicleta menos recomendada por un tema de estabilidad y de potencia, porque justamente tienden a ser bicicletas de piñón fijo o de una sola marcha, que también son muy anchas y duras. Entonces, por ejemplo, en una situación de presa donde uno tiene que salir entre dos carros, la estabilidad que ofrece una bici playera o una banana, como les decimos acá, puede ser un poco comprometedora. Entonces es importante tener eso en cuenta para que tal vez, ¿verdad? La bicicleta playera, justamente por esto sus características de potencia y marchas y demás, pues es una bici que se puede usar en la playa, justamente, ¿verdad? Y ahí funciona muy bien. Ahora, si lo que tenemos en la casa es una bicicleta banana, una playera, adelante, o sea, probemos con ella, llevémosla al trabajo o empecemos a usarla, pero justamente experimentemos y veamos cuál tipo de bicicleta es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y entonces pasamos a los chunches, ¿verdad? Estos accesorios que siempre les decimos chunches, ¿verdad? Como una cuestión muy coloquial, muy tica. Los accesorios que utilizamos nosotros para poder andar en bicicleta. ¿Y cuáles son esos accesorios? Bueno, aquí tenemos una lista no exhaustiva tampoco, pero que trata de ilustrar lo esencial, por lo menos. Primero, y por supuesto, casi por encima de todo lo demás, el casco como protección para la cabeza, que es muy importante. El casco pues, nos puede salvar de un siniestro vial de graves consecuencias. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de usar la bicicleta. Pero el asunto con el casco es que no debe ser cualquier tipo de casco. Hay cascos, ¿verdad?, de muy baja gama, muy baratos, muy desechables en el mercado y es importante, pues, hacer una inversión. Si vamos a comprar un casco, hacer una inversión consciente de lo que podría ser el casco para protegernos realmente. ¿Qué características tiene un casco? Bueno, tiene dos características principales. Por un lado, tiene una canasta plástica, como esta que ven ustedes acá, que permite soportar la cabeza, no en contacto directo con la estructura del casco, sino con esta, digamos, subestructura que permite soportar la cabeza. Entonces, con el casco puesto, yo debo sentir que me abraza la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite esa estructura. Esa estructura tiene siempre, o debería tener siempre, si es un casco certificado, justamente, y ya vamos a hablar de la certificación, un casco certificado debe tener esta perillita o una similar que permita ajustar en tamaño esa canasta que soporta la cabeza. Entonces, cuando yo me pongo el casco, yo debo poder ajustarlo de manera que me quede lo suficientemente firme para que no se caiga. ¿Y cómo pruebo yo que el casco no se cae? Justamente haciendo una reverencia, así como a lo japonés, y si el casco se sostiene en su posición, significa que está bien puesto, ¿verdad? Una vez que ya tenemos eso, viene entonces la otra parte importante de la certificación de los cascos, que es una faja o ¿verdad? Sostén o correa, la correa de seguridad que permite que el casco esté ya no solamente en su lugar, sino que al momento de un impacto no se nos desprenda de la cabeza. Esta correa, para que esté certificado el casco, tiene que caracterizarse por tener esta forma, una V, digamos que baja por debajo de la oreja y que se une justamente aquí en la quijada en una sola faja hasta llegar al otro lado y después se vuelve a desplegar. Esta configuración de fajas o de correas es lo que le da estabilidad al casco. Si solo tenemos una faja, el casco podría desplazarse. Si tenemos estas piezas que se unen aquí abajo y el casco tiene las dos fajas abiertas desde la parte baja de la quijada, pues entonces vamos a tener un casco también inestable. Entonces, hay cascos que tienen esta parte movible y entonces de una vez los invito a que ajusten su casco de manera que esta parte que es movible les quede justo aquí en la quijada, que las dos piecitas movibles queden en la quijada y que entonces aquí ya parta solamente la faja unida. Otra cosa importante es que el casco nos debe quedar con dos dedos, como ven acá, dos dedos de distancia debajo de la correa. Esto lo que permite es una mejor respiración, ¿verdad? Al momento de subir esas cuestas fuertes y demás. Entonces, importante tomarnos el tiempo para analizar y revisar el casco. Les decía que los cascos tienen una certificación. La certificación más común en Costa Rica es la EN 1078,
es ¿verdad? Una certificación europea, EN 1078. Entonces, al momento de comprar un casco, busquemos un casco con esa certificación. También hay otra certificación estadounidense, la CPSC, que también la podemos buscar ahí como una calcomanía en el interior del casco justamente, y eso es lo que nos indica es que están certificados. La mayoría de los cascos de marcas conocidas son cascos certificados. Luego tenemos el chaleco o la cinta reflectiva. Yo ando aquí puesta la cinta reflectiva que yo uso generalmente, que como pueden ver la uso a nivel de la cintura, y eso es importante porque si yo me pongo la cinta en el pecho y yo me pongo la bicicleta, al momento de inclinarme sobre la bici, la cinta va a dar hacia arriba. Pero si yo me la pongo a nivel de la cintura, la cinta en este momento está en la posición en la que refleja la luz de los carros hacia atrás. Eso es muy importante porque justamente la cinta es reflectiva o se llama cinta retroreflectiva porque funciona solamente cuando la luz de un carro o una luz le da directamente. Entonces la posición así a nivel de la cintura es la más recomendable para eso. Por eso es que también, si ustedes se fijan, hay otros elementos que poco a poco han venido introduciéndose en el mundo del ciclismo urbano que emulan esa posición de la cinta como la uso yo. Por ejemplo, este suéter. Yo tengo este suéter de ciclismo urbano que tiene justamente la cinta aquí, a nivel de la cadera, la parte reflectiva, que cuando pongo el suéter, pues por supuesto queda en el lugar donde debe quedar para, para reflejar la luz como debe ser, ¿verdad? En cuanto a lentes, guantes, estas son cuestiones de comodidad. Cuando usamos la bici como medio de transporte, tal vez el tema de los guantes es importante como una protección adicional, pero no es esencial porque los guantes están hechos para viajes de muchas horas en bicicleta, donde hay un desgaste, ¿verdad? De contacto con la manivela, pues que genera mucho cansancio en las manos. Los lentes tal vez sí son importantes, por ejemplo, si ustedes tienen un viaje que involucra un descenso importante y hay alcanzan cierta velocidad, los lentes nos permiten evitar el contacto con partículas que pueden venir rápido hacia los ojos para protegernos. Pero si es un viaje, ¿verdad? Muy urbano, muy plano, en una zona, ¿verdad? De pocos kilómetros, los lentes y los guantes tal vez no sean tan importantes. Ahí se los dejamos más que todo a una cuestión de comodidad. El casco y el chaleco, pues sí son requisitos legales, ¿verdad? Después tenemos el impermeable. El impermeable, bueno, en mi caso, y esto también es una cuestión de comodidad, yo uso un impermeable como este, que es un impermeable... David, disculpa. Sí, Juanjo. Te interrumpo un momento. Me preguntan aquí si la cinta reflectiva, tal como vos la usas, es suficiente, digamos, para que no te multen. O sea, si cumple con la ley, la cinta así como está. Muy buen punto. Y ahorita en la parte de la ley lo vamos a ver en específico, pero sí, la respuesta es que la ley lo que dice es que debemos llevar una cinta o elemento retroreflectivo. Entonces, incluso yo, por ejemplo, yo tengo un bulto como este, o este bulto justamente, que tiene unos cuadros retroreflectivos. Y esto va pegado a mi bicicleta y va en la posición justamente en la que permite el impacto de la luz de los carros. Yo considero eso como algo que cumple con la ley porque es un elemento que estoy portando y que refleja la luz. Y eso es lo que pide la ley. La ley habla de chalecos como tal, chaleco como tal, cuando se refiere a motociclistas, pero para ciclistas habla de elemento o prenda retroreflectiva. Lo cual incluso es insuficiente, porque yo podría decir, bueno, hey, tengo unos boxers retroreflectivos, pero si no se ven o no están impactando la luz, no van a servir, ¿verdad? Pero bueno, la ley se quedó corta en eso porque no explica justamente que la posición es importante porque tiene que reflejar la luz, si no, no van a servir, ¿verdad? Pero buena pregunta con eso del retroreflectivo. Aprovechando que te Claro, interrumpí, David, vale. también nos preguntan ahí, para que lo tomes en cuenta ahorita que estás en la parte de chunches, si recomendás agregar espejos en la bici. Muy buen punto también. Los espejos pueden ser útiles. Yo en algún momento usé espejos, sin embargo, el asunto con los espejos es que si hay dos maneras de colocarle espejos a la bici. Una es en la manivela, hay espejos que se pegan a la manivela, pero esos espejos van a hacer más ancha la manivela de lo que ya es. Y la manivela, entre más angosta, es más segura para pasar entre carros, que es algo que pues en bici como
como usuarios eficientes que somos, lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? O sea, no tendría sentido seguir en la fila con los carros si vamos a andar en bicicleta, pues la ley de hecho nos faculta a pasar entre filas de carros y eso no es ninguna infracción. Entonces, el ancho de la manivela es importante para poder movernos entre carros. El otro modelo de espejo es uno que se pega del casco. Ese es el que yo estuve usando un tiempo, pero me comencé a dar cuenta de que la vibración del espejo era suficiente como para que yo no tuviera claridad de si lo que estaba viendo en el espejo realmente, ¿verdad? Era un carro que estaba a la distancia que yo suponía que estaba o no. Entonces yo personalmente me fui dando cuenta de que lo más eficiente para ver para atrás o lo más seguro para ver para atrás era volver a ver para atrás. Y eso es una habilidad que también hay que desarrollar. Uno tiene que ir practicar, andar sobre la bici en línea recta y comenzar a ver para atrás y empezar a tener la capacidad de ver para atrás sin desviar la bicicleta, sin que la bici se nos vaya, ¿verdad? Girando. Es algo que se tiene que practicar y con el tiempo va saliendo, pero en términos generales, para mí es lo más seguro ver para atrás. Ahora, ver para atrás no es quedarse 2 minutos viendo para atrás, ¿verdad? O sea, es una pequeña mirada que ¿verdad? Con la línea lateral del ojo se logra confirmar si hay un obstáculo o no. Eso también, pues, con el tiempo se va desarrollando. Juanjo, no sé si hay otra pregunta en chunches o sigo avanzando con impermeable. Tenemos otra más en Chunchis, David, que es Claro. ¿cuál es el calzado recomendado para el ciclista urbano? Buena, muy buena también. Eso le vamos a tocar en más chunches, justamente. Bueno, calzado importante es que la superficie o sí, la parte de la suela del zapato no sea demasiado lisa para que tenga un contacto, ¿verdad? Que permita cierta adherencia al pedal. Eh, si a ustedes les gusta el ciclismo de ruta o el ciclismo de mountain bike, mucha gente utiliza pedales con clip, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando salgo los fines de semana uso pedales con clip. Si hacemos un viaje al trabajo que es muy largo, por ejemplo, es probable que sea más cómodo andar con clips, porque los clips, bueno, generan digamos, una mejor cadencia en la bicicleta, más estabilidad y demás. Pero ¿verdad? Si es para ir al súper a 2 kilómetros o a 1 kilómetro de la casa, pues bajarse con los clips e ir sonando ahí en el supermercado ¿verdad? Como una lora en un mosaico, puede ser un poco incómodo. Entonces, es una cuestión de elección. O sea, si ustedes quieren andar con clips, no, o sea, es bueno, es seguro. Eso sí, ¿verdad? Asegurémonos de dominar los clips antes de tirarnos a la calle, porque es muy común y yo también pasé por eso, que cuando uno comienza a utilizar clips, ¿verdad? Le cuesta zafarse y pasa mucho esto de que llega, trata de zafarse, no puede y se cae de lado con los clips puestos, ¿verdad? Esa caída tan cómica que le pasa mucho a las personas. Pero bueno, lo importante es que haya adherencia, que el zapato no sea completamente liso en la suela. Para mujeres, por ejemplo, hay muchas mujeres que andan en bicicleta con tacones e incluso usan el ángulo entre el tacón y la suela para calzar el pedal, lo cual, ¿verdad? Es como un toque ahí muy pro de andar en bicicleta con tacones. Entonces, cualquier tipo de calzado funciona, tal vez lo importante es que no sea muy lisa la suela, ¿verdad? Les decía sobre impermeables. Bueno, a mí me gusta utilizar un impermeable que no me llegue más abajo de la cadera. Entonces yo uso ¿verdad? Que es pues una jacket impermeable como cualquiera, y la uso abierta generalmente porque como uno va inclinado, pues más que todo es la espalda lo que se va a mojar. El asunto con los impermeables, y es algo que hay que tener muy en cuenta, es que si uno usa demasiado impermeable, como por ejemplo como lo usan los motociclistas, que usan un buzo y una capucha y se cierra todo, si es un buen impermeable, es impermeable para adentro y para afuera, ¿verdad? Entonces, el agua que no nos va a caer por la lluvia, igual la vamos a generar como sudor, ¿verdad? Porque recordemos que en la bici, pues estamos en movimiento, o sea, estamos en ejercicio físico. Entonces, para mí, el tema de impermeable es más cubrirse la espalda parcialmente para no mojarse demasiado, pero generalmente, bueno, en Costa Rica el patrón de lluvias es más o menos sin lluvia en la mañana y lluvia por la tarde. Y la mayoría de las personas trabajamos en un horario en el que entramos en la mañana y salimos por la tarde. Si ese es el caso de quien nos está escuchando, pues yo lo que recomiendo es
irse en la mañana normal y en la tarde, cuando llueve, mojarse. Si uno tiene un bulto como el mío, un bulto impermeable, una alforja como esta, que yo aquí ando hasta la computadora completamente segura, nunca se le ha metido el agua porque es pues, de muy alta calidad, y yo he hecho ahí todo lo de valor, digamos, lo que no se me puede mojar, pues entonces me mojo yo. Y cuando llego a la casa me baño y ya está. O sea, vivimos en un país donde yo creo que tenemos que aprender a convivir con la lluvia. Pero justamente hablando de la lluvia, también es importante tener en cuenta, ¿verdad?, las precauciones al andar en la lluvia, como frenar con más antelación, no pasar por charcos de aceite, prender las luces, justamente ahorita que vamos a hablar de las luces, prender las luces cuando está lloviendo, cuando hay baja visibilidad, no solo cuando es de noche, es muy importante. Las luces, yo recomiendo luces como estas, que son luces recargables por USB, son impermeables también, tal vez son un poquito más caras, pero el hecho de que sean recargables por USB, pues, o sea, yo ya tengo 2 años o más de utilizar estas mismas luces, entonces, bueno, me he ahorrado un montón de baterías desechables, que pues en el tema ambiental es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, el hecho de poder cargarlas por USB, pues es muy útil. Además, son luces que duran bastante y me avisan cuando se van a descargar, que también es muy importante porque uno no, o sea, sería muy malo quedarse sin luces de camino a la casa en la noche, ¿verdad? Cuando uno va volviendo del trabajo. Pero bueno, importante, ¿verdad? Las luces, así como estas, ojalá con cierta potencia. Esta es una luz de 300 lúmenes, la luz blanca frontal. Ahí pueden ver un poquito la capacidad de esta luz. Bueno, esa es en su máxima capacidad, es bastante fuerte. Yo no la uso en la máxima capacidad, de hecho la uso en 150 lux, que es suficiente, me parece suficiente. Sí la uso en mayor capacidad cuando la luz me sirve para ver el camino, porque la luz tiene dos funciones. La luz blanca frontal tiene dos funciones. Tiene la función de ser visto, pero también tiene la función de ver. Cuando no hay luz alrededor, estoy en una zona más rural y yo necesito ver, pues ahí sí le pongo más luz e incluso, ¿verdad?, la inclino un poco mejor para no tener la función de ser visto, sino la de ver la calle. La inclino un poco más para tener esa capacidad de ver la calle. Y después la luz trasera, que la luz trasera, nosotros recomendamos luz roja intermitente. Esta intermitencia en la luz es no sé, como un código entre ciclistas en el mundo, porque en la mayoría de los lugares utilizamos los ciclistas la luz roja trasera así, intermitente, que parpadea. ¿Por qué? Porque esto es como que lo que nos distingue como ciclistas. Todos los vehículos tienen una luz roja trasera, pero ninguna parpadea. Entonces, al ponerla nosotros en esta secuencia, parpadeando intermitente, eso nos permite como decirle a los demás usuarios viales, ¿verdad? Soy una bicicleta, o sea, eh, téngame mayor precaución, ¿verdad? Al momento de adelantarme, sepa que ando en bicicleta. Entonces, los invitamos a que la luz roja trasera sea intermitente. Por supuesto, ¿verdad? La colocación en la bicicleta de las luces también importa. La luz roja debería ir lo más cerca del asiento posible, porque ahí es, digamos, el punto más alto hacia atrás que tenemos en la bicicleta. Eh, y la luz blanca debería ir en la manivela, porque ahí es el punto donde, bueno, podemos controlar la inclinación y también es la parte más alta y más central de la bici, ¿verdad? No es recomendable, por ejemplo, que la luz vaya en la horquilla frontal o que vaya en la horquilla trasera, la luz roja, sino más bien lo más alta y visible posible. Luego tenemos el candado. Aquí tengo yo un candado de alta seguridad. Esto es un candado en U, que ahorita vamos a ver ya más en detalle, pero muy importante, ¿verdad?, hacernos de un buen candado para parquear la bicicleta o amarrar la bicicleta de forma segura en cualquier lugar que vayamos, ¿verdad? Y bueno, y con respecto a más chunches, ya hablamos de los zapatos, también está, por ejemplo, las loncheras de almuerzo o la carga que nosotros llevamos. La lonchera del almuerzo es muy común ver a la gente, por ejemplo, llevando la lonchera guindando de la manivela. Esa no es una buena idea porque en la manivela, ¿verdad? Necesitamos maniobrar y además la manivela, al ser más ancha que el resto de la bicicleta, yo podría pasar por un obstáculo donde ese elemento colgante, ¿verdad? Esa lonchera puede quedarse amarrada. Entonces es importante que la lonchera o cualquier cosa que llevemos, la llevemos siempre consolidada en una sola carga. En mi caso, yo ahora uso una alforja que va en la parte de atrás, como en esa bicicleta de la foto, iría, ¿verdad?, pegada así al lado en ese rack, sin tener contacto con mi cuerpo. Y eso me ha ayudado mucho a
a no sudar de la espalda tanto, ¿verdad? Entonces les recomiendo una alforja por esa razón, pero bueno, si lo que tienen es un bulto y van a comenzar con un bulto, pues igual consolidar la carga ahí. Otra cosa importante, si vamos a usar un bulto, es que la cinta reflectiva, si la vamos a usar a nivel de la cadera y el bulto queda por encima de la cadera, todo bien, pero si la vamos a usar en la cadera y el bulto, ¿verdad?, es grande y tapa la cadera, entonces más bien deberíamos ponerle la cinta encima al bulto. Y eso también nos impide olvidarnos de la cinta, porque entonces si la cinta ya va pegada al bulto, la tenemos amarrada al bulto, pues entonces no va a haber ningún problema con eso. Sí, y eso en cuanto a los chunches. Pasamos al tercer tema, entonces, de la logística, que les decía, ¿verdad? La forma en la que podemos resolver viajes o acompañar mejor los viajes, complementar los viajes en bicicleta. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, por un lado está el tema de parquear la bicicleta. Y ahora sí, hablemos ya más en detalle del tipo de candado. En Costa Rica es muy común que la gente va a un ciclo, se compra una bicicleta de 250,000 colones y un candado de 2,500 colones. Un candado de alambre, ¿verdad? De esos que se cortan literalmente en 2 segundos con una cizalla. En la ciudad universitaria Rodrigo Facio, por ejemplo, hay una estadística muy triste en la UCR, en San Pedro, y es que hasta el semestre pasado, por lo menos, se estaban robando aproximadamente 2 bicicletas por semana. Y le estaban robando 2 bicicletas por semana porque la gente amarra buenas bicicletas con candados muy malos. Entonces, les invito a que compren un buen candado, un candado como este. Este es el famoso U-lock o candado en U, que es una estructura metálica de alta resistencia con un candado de seguridad que básicamente solo puede ser roto con un esmeril. Entonces, ¿verdad? Es un candado rígido, se abre de esta manera, se coloca en la estructura fija y se cierra con esta pieza, una llave de seguridad justamente, ¿verdad? Bueno, yo me imagino, siempre digo que sería ridículo que alguien llegue a robarse mi bicicleta porque tendrían que conectar un esmeril y hacer un chispero para romper el U-lock. Les va a tomar como 5 minutos hacerlo y bueno, yo creo que eso debería alertar a la gente alrededor de que algo malo está pasando, ¿no? Y bueno, y salvar mi bici. Entonces, yo con mi U-lock estoy tranquilo todo el tiempo. Entonces, primero que todo, en cuanto a logística, eso del U-lock. Hay una pregunta por ahí, Juanjo, no sé si la tenés. Y si no, vamos avanzando mientras Juanjo nos ayuda con No, eso. mira, lo que dice es si los candados de cadena protegidos con una cubierta de plástico grueso son algo inefectivos. Depende de la cadena, ¿verdad? O sea, una cadena de muy bajo calibre no nos va a ayudar, pero hay cadenas de verdad muy gruesas que nos pueden ayudar. El asunto ahí también es el peso. El hilo que es pesado, pero yo creo que una cadena de buen calibre y con el largo suficiente para poder amarrar la bici bien va a pesar más y a eso hay que sumarle un buen candado, ¿verdad? Entonces, también por el tema de peso, tal vez personalmente me sigo decantando por el U-lock, pero de nuevo, en Holanda, por ejemplo, nadie usa U-locks. La gente usa justamente cadenas de muy alto calibre y un buen candado. Entonces, bueno, también es una cuestión de opción, pero siempre tener presente que sea, o sea, que de verdad ofrezca seguridad, que sea más o menos proporcional a la bici que estoy buscando cuidar, ¿verdad? Eso es más que todo el mensaje ahí. David, verás que yo quería preguntarte dónde transportar vos ese yulo cuando no lo estás, o sea, cuando no estás con la bicicleta parqueada. Buen punto, Juanjo. Yo llevo el U-lock en el rack trasero de la bici, ¿verdad? O sea, imagínense mi bici aquí, yo la llevo aquí como pegado a la estructura del rack y ahí lo llevo. También los U-locks, bueno, de esta marca en particular, ven esta piecita que trae aquí, plástica. Esto es trae como una canaleta que se pega al marco y uno puede llevar el U-lock pegado al marco. Digamos, esta sería la barrera o la barra horizontal y el U-lock va así pegado al marco, que también es otra manera de llevarlo. Y hay gente que lo lleva en el bulto simplemente, ¿verdad? O sea, todo es una cuestión de gustos. A mí me gusta llevarlo en el rack porque así no se me olvida también. Ok, lo segundo con el tema del parqueo es que, si tenemos un buen candado, excelente, pero lo que vayamos al lugar que vayamos a amarrar la bicicleta también tiene que ser un lugar seguro, ¿verdad? Una estructura sólida.
no valdría la pena amarrar una bicicleta buena con un buen candado y amarrarlo a una malla ciclón, ¿verdad? Porque ahí nada más cortan la malla ciclón y se llevan la bici hasta el candado, ¿verdad? Entonces, perdemos por ese lado. También es importante considerar los aros y el asiento. Hay bicicletas que tienen mariposas, que son estas agujas que se abren o abren fácilmente las partes movibles de la bici, como los aros particularmente, y muchas veces el asiento también. Entonces, si nuestra bicicleta tiene ese tipo de estructura en la que se quitan con mariposas, también hay que tener cuidado y ahorita lo vamos a ver en un video ya ilustrado cómo resolver eso. También cuando parqueamos es importante quitar las luces. Vean que, perdón, mis luces son de agarre de hule, o sea, yo amarro a la manivela esto con solamente este enganchito y entonces es muy fácil de quitar. Entonces yo siempre que llego a un lugar público quito las luces pues, para evitar que me las roben, ¿verdad? Y también algo importante es que en bicicleta yo sí recomiendo que nos valgamos o hagamos valer a los guachimanes porque tal vez en carro es más difícil que un guachimán pueda hacer algo si me van a robar el carro. Los carros se los roban bandas organizadas y gente que pues está especializada en eso. Las bicicletas muchas veces son cosas como de verdad, estaba mal puesta, como dicen. Entonces tal vez la vigilancia humana en ese sentido sí es más eficiente sobre bicis, para que también tengamos eso en cuenta. Vean este video justamente que ilustra un poco el amarrar la bici. Como les decía, ¿verdad? Una estructura sólida. Esta es mi bici de ruta, no es la bici que uso todos los días, pero la usé para este video. Quitar las luces, ¿verdad? Importante para que no se las vayan a robar. Esto es lo que les decía de las partes móviles. Si mi bicicleta tiene agujas y yo, ¿verdad? La voy a parquear en un lugar público, es importante asegurar todas las partes. Vean cómo con un U-lock yo puedo amarrar el marco, los dos aros y la estructura sólida en una sola, ¿verdad? En un solo movimiento y ahí tengo la bicicleta completamente segura. Eso se recomienda principalmente si vamos a dejar la bicicleta en un lugar, ¿verdad? Por algún tiempo prolongado, donde no hay vigilancia, o es de noche, o es una bici cara, ¿verdad? Pero también ahí de una vez un tip, si es, y por eso es que les hablaba de que para el día a día es importante una bici barata. Si yo ando una bicicleta muy cara, con aros, ¿verdad? Con agujas y todo, pues voy a tener que estarme preocupando de eso. Pero si mi bicicleta es de tuercas, ¿verdad? Y los aros son baratos y demás, pues entonces yo amarro el marco, que es lo más importante. El marco es lo más valioso. Y los aros quedan desprotegidos, pero ya tendría que llegar alguien con una llave y toda la cuestión. Entonces, bueno, el riesgo de hurto se reduce con eso, ¿verdad? Siempre sobre el tema de logística, ahora quiero hablarles del concepto de intermodalidad. La intermodalidad quiere decir básicamente resolver un viaje o hacer un viaje combinando dos o más medios de transporte. ¿Por qué? Porque en los recorridos largos entre ciudades, ¿verdad? O sea, por ejemplo, qué sé yo, Cartago y San José, es más eficiente y más seguro utilizar un carro, un tren o un bus. Pero en la ciudad como tal, donde están las presas de la Galera para allá, por ejemplo, ahí es donde la bici, ¿verdad? Es la reina. Entonces, ahí es donde más vale la pena tener la bicicleta. Entonces, al hacer intermodalidad, podemos sacar lo mejor de ambos modos de transporte. Podemos sacar lo mejor del carro, por ejemplo, si, ¿verdad? Nos vamos con algún compañero de trabajo o alguien de la familia que va y trabaja por ahí, nos deja en la galera, digamos, y de ahí bajar la bicicleta y seguir ya en bicicleta el resto del recorrido, o bien en un tren, justamente, que bueno, ahora el Incofer afortunadamente nos permite llevar bicicletas plegables, por eso les decía que si están considerando comprar bici y el tren pasa cerca de donde a ustedes les sirve en su viaje, pues entonces consideren una bicicleta plegable que es muy valiosa para ese tipo de recorridos. También hay más de 40 rutas de autobús que actualmente permiten intermodalidad con bicicletas de marco rígido, inclusive. Por ejemplo, a mí me gusta ir a la playa en el Caribe Sur y yo me voy con mi bicicleta de ruta de marco rígido en los buses de MEPE, meto la bicicleta en el maletero, no me cobran ni un colón por la bicicleta y llego hasta Puerto Viejo, bajo la bicicleta y paso el fin de semana allá sin tener que alquilar bici ni pagar carro, ni gasolina, ni nada, y ando en bicicleta para arriba y para abajo, y después el domingo en la tarde meto la bicicleta en el bus de MEPE, me dejan en San José, y en 15 minutos estoy en mi casa en Comunidad. Entonces, ¿verdad? Es una manera de resolver viajes intermodales. Si quieren saber cuáles de las rutas de buses son estas 40 y tantas que lo permiten actualmente, escríbanos a la página de Bicibus y nos preguntan, mire, es que, no sé, yo voy para San Ramón, ahí hay intermodalidad, y ahí les podemos comentar
¿verdad? Si esta lista que tenemos incluye esa línea de uso o no. Esa lista la hemos construido justamente con personas que han llevado el taller y que después nos van comentando, miren, fui a Liberia y resulta que sí se puede. Entonces, bueno, ahí la hemos ido armando. Y también eso es algo que con la nueva legislación, la ley 9660, viene un cambio de un reglamento de intermodalidad que va a obligar a todas las líneas de transporte de bus a permitir la intermodalidad en sus unidades. Entonces, eso, pues, ahí esperamos que pronto empiece a suceder y vamos a mantener también al tanto. Pasamos entonces a la segunda parte del taller, que es todo lo que tiene que ver con la parte no física, ¿verdad? No material del taller. Estamos hablando de las conductas y la ley particularmente. Entonces comencemos hablando de la ley de tránsito, de la ley de movilidad ciclista en particular. Esto que ven aquí es lo que se conoce como la pirámide invertida de la movilidad. En el año 2019 se promulgó y se publicó la ley 9660, que es la ley de movilidad y seguridad ciclística. En esa ley, el artículo 6 explica que en Costa Rica la movilidad se va a regir por ciertos principios en adelante. Uno de esos principios es la pirámide como tal. Entonces, a partir del 4 de abril de 2019, en buena teoría, en Costa Rica, esta es la lógica de diseño y operación de vías que vamos a seguir. Y digo en teoría porque, bueno, estamos en un proceso de adaptación, todos sabemos que los cambios son difíciles de implementar, pero bueno, estamos caminando hacia eso y poco a poco, pues con algunas municipalidades particularmente que han venido trabajando más el tema, estamos viendo algunos cambios en este sentido. ¿Y qué es lo que establece la pirámide? Bueno, que los usuarios más vulnerables y los más eficientes deben ir más arriba, son más prioritarios. Entonces tenemos peatones de primeros, ¿verdad? Como los más vulnerables de todos, seguidos por los ciclistas, que son casi tan vulnerables, pero no tanto como los peatones. Después el transporte público, que es altamente eficiente, por eso está en ese lugar. Luego el transporte de carga, que es un transporte ¿verdad? De interés público, que también por sus dimensiones requiere mucho espacio para maniobrar, entonces por eso un lugar prioritario. Y en último lugar, los vehículos particulares, que son los más ineficientes de todos los vehículos y también los que más vulneran a otros usuarios viales. Entonces es importante también tener en cuenta la pirámide como una estructura de diseño vial y también de operación de las vías que poco a poco va a ir permeando en el país. Y es ya ley de la República. Otras cuestiones importantes sobre la ley de tránsito, la ley 9078, establece que en el artículo 2 que la bicicleta es un vehículo con los mismos derechos y deberes que un carro. Esto es muy importante porque entonces cada vez que se habla en la ley de vehículo, está hablando también de ciclistas. Y también quiere decir que yo tengo derecho a andar en la calle como tiene derecho el dueño de un carro o un furgón o cualquier otro usuario vial motorizado o no motorizado. Es decir, no existe esto de que, no, si usted anda en bicicleta, usted debería ir por allá o por allá. No, o sea, nosotros tenemos derecho a la calle. Hay excepciones también en la ley con respecto de la circulación en ciertas zonas, pero ahorita las vamos a ver. El artículo 118 habla de que todos tenemos el deber de compartir la vía, ¿verdad? Eso tal vez es más bien una apelación al respeto y a tener los cuidados en la calle de que pues la vía es de todos y debemos compartirla, ¿verdad? En el artículo 108, que se reformó en el año 2012 y bueno, y todavía es un artículo en evolución, digamos, se estableció la distancia de seguridad para adelantar a un ciclista. Y básicamente lo que dice es que los choferes deben respetar 1,5 metros al momento de adelantar a un ciclista. Entonces el 1,5 metros no es un favor ni algo bonito que hacen los choferes por nosotros, sino que es un deber legal de ellos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, Juanjo, no sé si la tenés por ahí. Sí, nos pregunta Alejandro Garita que mucha gente insiste en que los ciclistas debemos pagar impuesto de rodaje. Si puedes explicar el por qué esto es inviable. Muy bien, muy buena pregunta, Alejandro. El derecho de circulación o el marchamo que se paga sobre un bien como el carro es yo no soy abogado, ¿verdad? Pero es un impuesto que se le cobra a un bien inmueble, a un bien registral y a un bien que genera un desgaste sobre vías y que genera contaminación y una serie de externalidades que por esas razones
se establece como necesario compensar a través de un pago. Imagínense lo que cuesta en Costa Rica la infraestructura vial para el rodaje de carros, el mantenimiento que se le tiene que dar, las ampliaciones que se tienen que hacer, son miles de millones de dólares. Eso de alguna manera se tiene que compensar y ese derecho de circulación tiene mucho que ver con esas externalidades que están asociadas con un vehículo de esas características. La bicicleta, por otro lado, es un bien no registrable, o sea, yo no se registra en el registro civil, ni yo tengo que portar una placa, ¿verdad? No hay ninguna, es como tener un celular o como tener una maceta en la casa, ¿verdad? O sea, es un bien no registrable. Entonces, por ese lado, ya de por sí no cabe poner un impuesto o pagar un derecho de circulación porque no hay manera de hacerlo efectivo. Y por otro lado, los aspectos positivos, los beneficios sociales que trae la bicicleta, más bien debería pagársele a las personas por andar en bicicleta, porque estamos generando menos desgaste en las vías, estamos generando menos contaminación y tal vez lo más importante, estamos generando más flujo vehicular, estamos dejándole campo a los demás usuarios viales. Entonces, sí, el argumento de ustedes no pagan marchamo, no deberían andar en la calle, pues entonces se refuta justamente dando a entender que el vehículo motorizado está registrado ante una autoridad nacional y esa es la razón por la que, sumado a todas sus externalidades, paga un impuesto. Los vehículos de 2 ruedas y pedales no están registrados, no generan externalidades, por lo tanto no están sujetos al pago de un impuesto. Muy buen punto ese. Bien, les decía sobre un poco más de la ley. Bueno, en el artículo 119 de la ley de tránsito se establecen todos los deberes de los ciclistas. El casco, ¿verdad? Así como ya lo vimos en su detalle y todo, la ley nos exige utilizar casco y utilizarlo adecuadamente, ¿verdad? Eso quiere decir que ponerse el casco sin abrochárselo, por ejemplo, es un incumplimiento legal, porque usarlo adecuadamente es usarlo puesto y abrochado, ¿verdad? Esto que hablábamos antes del tipo de reflectivo, bueno, el artículo 119 establece que es obligatorio usar un chaleco o prendas de vestir retroreflectivas. Entonces es importante, ¿verdad? Esa amplitud del concepto, que no solamente es un chaleco, ¿verdad? O una cinta reflectiva, sino prendas de cualquier tipo que reflejen la luz y que pues lo hagan efectivo, ¿verdad? Entonces es importante tener eso también en cuenta. En el artículo 122 se establece el tema de las luces, pero ojo que este es un artículo general para todo tipo de choferes o usuarios viales. Lo que dice es que tenemos que usar la luz entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Ese es el mínimo. Pero como lo dije antes, ya fuera de lo que dice la ley, si está oscuro, si está lloviendo, si hay baja visibilidad, es muy importante igual hacernos acompañar de las luces para hacernos más visibles, ¿verdad? Pero legalmente, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, utilizar nuestras luces. Andar identificados, ¿verdad? Con un documento que nos identifique en cualquier momento, por cualquier situación que pueda suceder, es muy importante y es también parte de nuestros deberes. Como vehículos que somos, justamente, tenemos prohibido adelantar por la derecha. Entonces la ley lo que nos pide es adelantar por la izquierda. El adelantamiento por la derecha es inseguro porque es el punto de menor visibilidad para el chofer, porque en Costa Rica manejamos por la derecha, el volante está a la izquierda, entonces es un punto bastante ciego para los choferes en los adelantamientos y todo el mundo espera ser adelantado por la izquierda. Entonces, como ciclistas también es importante que sigamos esta regla. Por eso, por ejemplo, cuando hay un bus haciendo parada y uno se está aproximando en la bici, es mucho más seguro adelantarlo por la izquierda que meterse por la derecha, porque además el bus, ¿verdad?, está subiendo y bajando pasajeros y podríamos tener una colisión con algún pasajero que se esté bajando o subiendo si adelantamos por la derecha. Entonces no tengamos miedo de adelantar por la izquierda, ¿verdad? Siempre haciendo nuestras señales y demás, que ahorita también lo voy a mencionar. Una bicicleta que sea diseñada para una persona debería ser usada por una persona. Entonces, esto de que, ¿verdad?, cuando estábamos niños, llevamos a algún amigo en la barra o en la manivela o en los conos, todo eso, era muy bonito y todo, pero bueno, la ley como tal establece que no debería hacerse. Y bueno, de nuevo, sobre esto yo tengo mis reservas, pero en este momento estamos hablando de lo que dice la ley. Entonces, pues ahí para que estén informados, ¿verdad?, de este deber. Otro deber, y tal vez, sí lo comparto mucho, está prohibido sujetarse de otro vehículo en marcha. Y digo yo que lo comparto mucho porque, bueno, por un lado el tema de seguridad, si uno viaja en bicicleta a una velocidad de ciclista
y se guinda de un vehículo en movimiento, en cualquier momento ese vehículo puede acelerar más o puede frenar repentinamente, puede haber un problema, una colisión. Y por otro lado es hacer trampa, ¿verdad? Porque si estamos pedaleando, estamos pedaleando. Con esto pasamos a las reglas de la calle, pero antes de pasar a las reglas de la calle, hubo un tipo de bicicleta del que no hablamos y que de hecho Juan José me había pedido que nos extendiéramos un poquito sobre eso. Antes de pasar a las reglas de la calle, las bicis eléctricas. Las bicis eléctricas, desde su surgimiento, ¿verdad? En las últimas 2 décadas, han venido tomando mucha fuerza. Inicialmente las bicis eléctricas eran vistas como vehículos para los viejitos, ¿verdad? Para la gente que necesitaba compensar su falta de fuerza, lo que fuera, pero en los últimos años se han vuelto muy comunes en todo tipo de usuarios. Y las bicis eléctricas, ahora hay, ¿verdad? Aviones de bicis eléctricas que pues ya quisiera yo tener la mitad de los que hay en el mercado porque hay bicis chivísimas. ¿Cuáles son las ventajas de una bicicleta eléctrica? Bueno, que nos extienden el rango en el que nos podemos mover. Una bicicleta eléctrica nos puede llevar más lejos que una bicicleta mecánica. Una bicicleta eléctrica en un país como Costa Rica, con las condiciones, ¿verdad?, climáticas que tenemos, la topografía que tenemos, es un gran aliado para hacer viajes o sea, sudando menos de lo que sudaríamos en una bicicleta mecánica y también llegando a sitios, ¿verdad?, en cuestas y demás que serían más difíciles de alcanzar en una bici mecánica. Entonces, también si tienen las posibilidades y si consideran que su recorrido lo amerita y si les viene bien una bici eléctrica, muy recomendada también el uso de bicicletas eléctricas. A ver si cerramos ese paréntesis. Disculpa, Juan, quería hacer un claro. comentario porque una de las cosas importantes que yo creo que vale la pena recalcar es que la bicicleta eléctrica ayuda muchísimo en el arranque, ¿verdad? Es muy, o sea, normalmente la mayor, digamos, el mayor impacto es cuando estás constantemente frenando en altos y todo en un tema muy urbano, porque cada vez que salís como si nada, ¿verdad? O sea, salís sin problemas. Y ya cuando estás pedaleando, digamos, obviamente no es lo mismo, pero no es tanto el efecto, ¿verdad? Que como cuando salís. Cuando salís es fuertísimo el efecto. Y después la mayoría tienen también, digamos, controles para reducir la cantidad de energía que el motor te da y vos puedes decidir hacer más ejercicio, ¿verdad? Rebajando esa potencia al mínimo en algún momento, ¿verdad? También. Claro, muy, muy cierto. En Holanda, justamente, se han hecho muchos esfuerzos por reducir la cantidad de veces que en una ciclovía dada la persona en bicicleta tiene que parar, justamente porque los holandeses aprecian mucho el no tener que parar por el esfuerzo que implica volver a arrancar, ¿verdad? También porque, bueno, allá las bicicletas son de una sola marcha, son muy pesadas y eso suma a ese esfuerzo. Entonces, eso que dice Juan es muy importante, ese arranque. Si a uno le pueden facilitar el arranque con un motor y las bicis eléctricas son súper, ¿verdad?, potentes al momento de arrancar, le están salvando mucho del esfuerzo que implica pedalear. Así que, claro, es David, disculpa, aprovechando. Dale, eh, dale. Sí, porque vieras que en Japón era, digamos, todo lo contrario, era como la vía, digamos, que se usaba para la bicicleta, era la misma vía en la que se camina, o sea, es la acera, pero es una acera muy ancha, en la que la gente está acostumbrada a ver bicicletas pasarles a la par sin ningún problema, y, y la vía, digamos, la acera bajaba a nivel de la calle en cada esquina, para digamos, garantizar ahí que vos vayas suave. Pero entonces había que estar constantemente parando y parando y parando en cada semáforo, en cada semáforo. Claro. Y había muchísima penetración de bicicletas eléctricas, especialmente lo que llaman la mamachari, que es la bicicleta que usan las mamás con niños pequeños, ¿verdad? En el que el niño pequeño va ahí, ¿verdad? En la bicicleta, a veces dos, uno adelante y otro atrás. Y era súper común ver esto y sobre todo en bicicletas eléctricas. Casi todas las de mamá eran eléctricas, digamos. Claro. Algo importante también con las bicis electroasistidas, porque también eso es importante. Para que una bicicleta siga siendo bicicleta, tiene que ser necesario pedalear. Entonces, una bicicleta eléctrica en realidad es una bicicleta electroasistida, es decir, que me da una potencia adicional al pedaleo con el motor eléctrico, pero requiere pedalear. Si yo estoy en un vehículo que no requiere pedalear, ya no es una bicicleta por definición. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, en buena teoría,
una bicimoto, que es lo más común, que bueno, en este país no son eléctricas, sino que generalmente son de gasolina, esas no pueden ir en una ciclovía, porque no tienen el componente, ¿verdad?, de definición del pedaleo como tal. Entonces, también tener eso en cuenta, ¿verdad? Si compramos una bici eléctrica, que sea electroasistida y no una bici, ¿verdad?, una moto con pedales, digamos, que no necesita ser pedaleada. Para que entonces siempre haya también el componente humano, ¿verdad?, de pedalear, que como bien dice Juan José, se regula según la necesidad y el gusto del usuario, ¿verdad?, que también es importante. Muy bien, reglas de la calle. Esta parte es importante porque aquí, ¿verdad?, ya entramos en cómo es que nosotros podemos convivir y estar y circular en la vialidad que tenemos hoy día. Yo como consultor en movilidad paso mucho tiempo buscando que este capítulo, tal vez, de reglas de la calle, cada vez sea más irrelevante. Porque ojalá en un futuro, en unos 10 o 15 años o menos, ojalá nada de esto sea necesario, porque no haya que usar casco, porque ya hay ciclovías suficientes que usted no tiene que saber cómo ver para atrás y estar atento a las señales y demás, porque ya haya un nivel de ciclo inclusión tan alto que entonces andar en bicicleta sea como caminar. Y yo creo que nadie hace talleres de peatones, ¿verdad? Porque pues es algo que todos manejamos o que es muy esencial a la vida. Entonces, en reglas de la calle es como esta adaptación a nuestra realidad actual, pero con miras a ir haciendo de la bicicleta algo cada día más normal, que necesite cada vez menos asesoría técnica en ese sentido. Creo que había una pregunta por ahí, Juanjo, no sé si la Sí, hay ves. una pregunta, dice, está un poquito relacionada con la anterior, dice si conoces algún seguro que cubra el robo de bicicletas en Costa Rica. Solía haber seguros autoexpedibles para bicicletas, pero en este momento está un poco en el limbo. Sé que el INS ya no tiene un seguro autoexpedible, pero no sé si otras aseguradoras privadas han venido desarrollando esos productos. En ese tema me ha costado actualizarme porque pues ¿verdad?, con el mercado de seguros abierto como lo hay ahorita, está un poco claro, pero sé que por lo menos el INS solía tener uno, pero ya no lo tiene. Eh, yo creo que el mejor seguro para robo de bicicletas, pero es el mejor candado que podamos tener. Y una bicicleta que no se exponga, ¿verdad? O que no sea demasiado atractiva en la calle para el robo como tal. Bueno, hay otra pregunta también de Alejandro Garita, igual, que dice que si ustedes programan salidas nocturnas en lugares de San José u otras localidades. Pues dice que Nosotros en como, Cartago hacen grupos y que hasta la policía les ha designado oficiales para apoyo, asistencia, escolta, etcétera. claro, nosotros como organización, como Bicibus, no organizamos salidas grupales, pero sí, digamos, estamos aliados, somos amigos de un montón de otros, les llamamos colectivos urbanos, que hay en Desamparados, hay en Tibás, en Heredia, en San José, en Cartago, en otras partes del país, Limón, en Liberia, realmente en casi todos los cantones o muchos cantones, ¿verdad?, urbanos o de cierto tamaño, hay por lo menos un grupo organizado. También, si quieren estar en contacto con ellos, escríbanos a la página y dependiendo de cuál es su ubicación, ahí buscamos el colectivo que más les guste. Y qué bueno que mencionan eso porque sí, yo siempre digo que salir en la noche con estos colectivos, aparte de que es, ¿verdad?, chivísima, es un vacilón y paramos aquí, nos tomamos fotos allá y al final unos frescos y qué sé yo, la cuestión social y también la compañía de la policía muchas veces ¿verdad?, y esta seguridad grupal es un muy buen puente para comenzar a usar la bicicleta ya después en el día a día. Porque si yo, digamos, tengo 20 años de no montarme en la bicicleta y voy mañana a tirarme a la calle con los carros, pues yo puedo ver cómo una persona podría verse intimidada por eso, ¿verdad? Entonces estos grupos nocturnos, estas cleteadas nocturnas o diurnas también, porque las hay los domingos y los sábados, hay un montón de horarios, también ayuda mucho a ir perdiendo ese miedo y a practicar estos tips y a, ¿verdad?, poder empezar a ver lo de ver hacia atrás, lo de hacer señales, etcétera, que es muy importante para ir desarrollando esas habilidades. Así que hacer uso de esos grupos es muy buena recomendación. Buenísimo. Ok, entonces, reglas de la calle.
hay algunas esenciales o reglas de oro, ¿verdad? Como por ejemplo, prestar atención siempre. Cuando andamos en bicicleta, hay que estar con los 5 sentidos ahí. Por eso es que también es una cuestión muy terapéutica usar la bici como medio de transporte, porque o sea, uno realmente tiene que estar presente, ¿verdad? Entonces, oye, ve, siente, huele incluso, ¿verdad? Los peligros. Entonces, muy importante estar pendiente siempre con nuestros 5 sentidos. En ese sentido, usar audífonos, por ejemplo, no es algo que esté mal o que nosotros, digamos no decimos que sea una mala idea, pero sí es una mala idea, por ejemplo, aislarse auditivamente de nuestro alrededor. O sea, usar audífonos, oír música mientras vamos en la bici, todo bien, pero siempre de una manera que me permita saber lo que está pasando a mi alrededor, no estar encapsulado, aislado, porque la audición es muy importante. A través de la audición yo puedo saber si un carro viene rápido, puedo saber si viene un bus, puedo saber si viene un furgón detrás y todo este tipo de señales y advertencias que son importantes tener en cuenta, ¿verdad? Comunicarse haciendo señales, esto también, ¿verdad? Es esencial. Yo siempre digo que un ciclista que no se comunica en la calle es un ciclista que no va a ser respetado. Si uno se comunica, y la comunicación es sencilla, vean, en la imagen está, pues básicamente lo que es la comunicación en bicicleta es señalar izquierda o derecha, la dirección en la que vamos a girar, es, ¿verdad? Comunicarse con los ojos, con la vista, tener esa comunicación, contacto visual con los demás usuarios para, ¿verdad? Hacer negociar intersecciones, bueno, vaya usted primero, paso yo primero. O sea, esa interacción es muy importante y es la que nos da respeto y la que nos da nuestro lugar en la calle como usuarios viales y usuarios de un vehículo con todas las de la ley, ¿verdad? Si el ciclista es marginal, ¿verdad? No se comunica, está ahí, ¿verdad? Pero no está, pues va a recibir muy poco respeto de los demás usuarios y eso es muy importante. La bicicleta, como tercer punto, es un vehículo altamente flexible y esa flexibilidad es muy beneficiosa para nosotros, pero también puede ser peligrosa. Entonces, cuando nosotros nos movemos en la bicicleta, en un carril de 3 metros, por ejemplo, yo puedo tener hasta 3 posiciones. Yo puedo ir por el margen derecho, puedo ir por el centro del carril o puedo ir por el lado izquierdo del carril. Pero para pasarme de una a otra de esas posiciones es muy importante que yo sea sutil en mis movimientos. Y esa sutileza es justamente, bueno, hacer señales para avisar mi movimiento y moverme de una manera paulatina, suave, no brusca, no repentina. Porque eso, o sea, cuando uno actúa repentinamente es cuando asusta a otros usuarios viales. Y recordemos que los choferes, por ejemplo, no pueden responder tan rápidamente a un cambio de posición o a un viraje como lo hace uno en una bicicleta. Por eso es que la bici es más segura como vehículo, justamente porque es muy, responde muy, se puede responder muy rápidamente con ella. Pero al mismo tiempo esos movimientos deben ser firmes. Es decir, lo que hablaba antes de la comunicación y de darnos nuestro lugar en la calle, aplica aquí también. Yo me paso de posición en el carril, pero no lo hago así como con permiso, yo quiero pasar, me dan chancecito, no. O sea, yo pongo mi señal, hago mi señal y procedo con el movimiento, con firmeza, con seguridad, con confianza, no con timidez y con miedo, porque el miedo se huele. Y si uno anda con miedo en la calle, no va a ser respetado. Entonces, no es excederse en el miedo, pero tampoco, ¿verdad? Una timidez excesiva. Es confianza y firmeza en lo que estamos haciendo. Creo que había una pregunta por ahí, Juan. Sí, nos preguntan que si cuando se circula con otros ciclistas, la forma incorrecta de circular sería ir uno a la par del otro. ¿Es eso cierto? Nos pregunta Luis Manuel Espinosa. Muy buena, Luis Manuel. Y justo ahí iba a hablar de este último punto en esta diapositiva, que es tomar el carril cuando se debe. Tomar el carril implica circular por el centro del carril. ¿Y cuándo se debe circular por el centro del carril? Se debe circular por el centro del carril cuando ese carril o la calle en la que estoy no tiene el ancho suficiente para que si yo circulo por la derecha, me rebase un vehículo de forma segura. O sea, esto del 1,5 metros que veíamos antes, si yo voy en una calle que es muy angosta, es mejor que yo me posicione en el centro del carril para impedir que el chofer de atrás me adelante del todo y hacerlo esperar. Porque si yo me orillo, ¿verdad? Más bien para dejarlo pasar,
y estoy en un carril muy angosto, me va a pasar muy cerca. Y esos adelantamientos cercanos son causantes hasta del 80% de las muertes de ciclistas en Costa Rica. Entonces es muy importante ocupar el carril por completo cuando se debe. Y aquí voy con lo de dos ciclistas. Si yo voy con un amigo y estamos en un carril angosto y yo voy por el centro del carril, no hay ningún problema si mi compañero o quien sea, ¿verdad? Se posiciona a mi derecha, porque ya de por sí todo lo que esté a la derecha del ciclista que va por el centro del carril no va a ser ocupado por nadie. Entonces ahí es donde se puede sumar un segundo ciclista. Pero si vamos los dos ciclistas en una calle que tiene el ancho suficiente para ser adelantados y, por ejemplo, es una calle cuesta arriba donde nosotros vamos a ir muy lento y los choferes de los carros van a querer pues ir más rápido y tienen derecho a ir más rápido, pues entonces ahí sí es más prudente alinearnos en fila a la orilla para que entonces los choferes puedan adelantarnos de forma segura, pero adelantarnos. Eso es un poco a lo que me refería con el artículo 118 de que todos tenemos el deber de compartir la vía, ¿verdad? O sea, como ciclista, si es por mi seguridad, yo puedo tomar el carril completo, ir por el centro e inclusive ir hombro con alguien más, si es, ¿verdad? Si el espacio lo amerita. Pero también como ciclista, si yo voy cuesta arriba, si es una calle ancha, donde no hay una razón de seguridad por la cual yo deba ir por el carril completo, pues es más prudente hacerme a la derecha, ponerme en fila con mis amigos o con quien vaya, bueno, en este momento con la gente de mi burbuja, ¿verdad? No olvidemos eso. Hacerlo a la derecha para que entonces haya justamente ese espacio que se comparte, ¿verdad? Pero muchas veces tomar el carril va en función de mi seguridad. Otro momento importante o situación en la que yo debo tomar el carril es cuando voy digamos, a cierta velocidad, generalmente bajando una cuesta. Si yo voy bajando una cuesta y ya voy a unos 35 o 40 kilómetros por hora, recordemos que la mayoría de las calles en Costa Rica tienen velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Después de esas están las de 60, que ya son vías arteriales de 4 carriles, o sea, que no son todas las calles. Y después ya están las autopistas y, ¿verdad? Y las vías intercantonales o interprovinciales. Pero la mayoría de las calles son de 40 kilómetros por hora. Entonces, si yo como ciclista voy a 30 o a 35 kilómetros por hora en una bajada, yo tengo derecho a tomar el carril completo porque voy a la velocidad a la que deberían ir los demás usuarios viales. Si yo voy en una calle donde voy a la velocidad que los demás, voy por el centro del carril, porque no hay ninguna razón por la que yo deba orillarme para que los demás me pasen si todos estamos circulando en igualdad de condiciones. La orilla es, ¿verdad? Cuando vamos cuesta arriba, cuando la calle es ancha, cuando hay visibilidad de frente, que yo sé que me pueden adelantar de forma segura sin comprometerse la persona que me está adelantando. Y el centro del carril es para todas las demás situaciones, ¿verdad? Entonces, hacer un buen uso de este derecho a tomar el centro del carril es muy importante. Y digo que es un derecho porque justamente en la ley 9660 del año 2019, una de las reformas que logramos fue que nos dieran el derecho a circular por el centro del carril. Hasta antes de abril del año pasado, la ley decía que siempre por la derecha. Así fuera, ¿verdad? Un carril de 2 metros de ancho, teníamos que ir por la derecha y eso nos ponía en una situación de vulnerabilidad constantemente. Pues ahora ya tenemos este derecho adquirido y pues hagamos un uso prudente de él entonces. Veamos un poco esto ilustrado. Un carril ancho, donde como pueden ver voy por la derecha y el carro blanco me pasa sin ningún problema. Ahí es un carril en el que yo me siento seguro por la derecha, pero las condiciones cambian. Ahora voy a mayor velocidad, incluso vean que voy a la velocidad del carro que me pasó antes. Entonces no hay ninguna razón por la que yo deba ir orillado, además de que hay obstáculos a la derecha, hay carros parqueados, hay intersecciones, es peligroso. Pero luego vuelve a cambiar la situación y ahora es más bien un carril angosto, yo voy cuesta arriba, es un poco más lento, pero debo tomar el carril completo porque hay un paredón a mi derecha. Si yo me orillo y alguien me pasa, me puede pegar contra el paredón. Además hay tránsito de frente y al haber tránsito de frente no me pueden pasar de forma segura y es más seguro que yo vaya centrado. Pero luego vuelve a cambiar la situación y yo voy a la derecha del carril de nuevo porque es un carril ancho. Entonces puedo permitir que me rebasen. Luego, cuando alcanzo vías de 4 carriles, que generalmente son vías que eran de 2 y pasaron a 4 y entonces quedan con carriles angostos, mejor tomo el carril derecho completo porque vean cómo los carros me pasan usando el otro carril. Si yo voy por el centro del carril, ellos van a pasar por el otro carril sin ningún problema. Si voy por la orilla, van a querer pasarme apretado. Ahora me paso a la derecha porque voy cuesta arriba, lo que les decía, ¿verdad? De las cuestas. A pesar de que sigue siendo angosto el carril, como yo voy tan lento,
e incluso tengo mucha maniobrabilidad sobre la bici, porque vean, a esa velocidad que voy yo en ese momento, si algo sucede y yo tengo que parar, pues pongo el pie en el suelo y ya está. O sea, no necesito todo el ancho del carril para maniobrar porque voy a muy baja velocidad. Pero si fuera al contrario, voy bajando la cuesta, pues entonces, con mucha más razón, tomar el carril central, o perdón, tomar el carril por el centro, porque eso me permite tener espacio de maniobra. Pasamos a ciclovías. Importante, ¿verdad? En el tema de reglas de la calle, las ciclovías han llegado a Costa Rica de forma tímida todavía, pero estamos justamente en este proceso de introducirlas. También como consultor en movilidad, trabajo con Inteco en el desarrollo, con un comité, un grupo de personas involucradas en este tema, que estamos trabajando en el desarrollo de la norma técnica para infraestructura ciclista. Entonces, todo lo que tiene que ver con ciclovías lo estamos desarrollando en esta norma, que está ya casi lista en su última versión, y que justamente, bueno, este mes de junio, Inteco la publicó gratis para que la puedan bajar. Entonces, si tienen gusto, en la página de Inteco pueden ver la norma técnica que hemos venido desarrollando para esto. Hay 3 tipos de carriles en este momento en el país. Vamos a ver cada uno de ellos. El carril segregado, ¿verdad? Que como lo pueden ver aquí, es un carril ¿verdad? Paralelo a los carros, de circulación exclusiva para las bicicletas y tiene una separación física o pintada. En este caso, ¿verdad? Estos separadores negros que se ven aquí, pues hacen las de separación física, pero ¿verdad? Es una separación física suave, es una separación física que lo que hace es indicar dónde es el espacio para carros, dónde es el espacio para bicis. Luego tenemos carriles compartidos, que son carriles donde, bueno, las bicicletas y los carros van en fila, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Lo que identifica un carril compartido es esta señal que vemos aquí, que está en este recuadro verde, que es conocida como sharrow, que es una palabra compuesta, una palabra en inglés compuesta por 2, que son shared, compartido, y arrow, que es flecha. Entonces, indica la posición en la que debe ir el ciclista. Cuando vemos nosotros esta señal en la calle como ciclistas, lo que nos indica es que tenemos que pasar por aquí, por el vértice de la flecha, es decir, por el centro acá, indicándonos la posición en el carril por la que debemos ir. Por supuesto, cuando hay un carril compartido, lo que esto implica es tomar el carril completo. Y la velocidad máxima en esos carriles para todos, ciclistas y choferes, es 30 kilómetros por hora. Vean lo interesante acá, que es que justamente por cuando se establece un carril segregado. Se establece un carril segregado cuando el ancho de la vía, el ancho disponible, es suficiente para que un ciclista vaya por la orilla y el chofer vaya a su derecha o a su izquierda, dependiendo de la configuración, y lo pueda pasar de forma segura. ¿Y cuándo se establece que lo que tiene que ir es un carril compartido? Justamente cuando el carril es tan angosto que si lo ponemos al ciclista a la orilla, va a ser una situación insegura. Entonces, las ciclovías lo que vienen a hacer es a formalizar o a oficializar esta conducta de la que hablábamos antes, de que si el carril es ancho, puedo ir por la orilla, si el carril es angosto, debo ir por el centro. Entonces, ¿verdad? Eso es un poco la lógica que siguen las ciclovías en el país. Otros elementos de las ciclovías son las bicicajas, como esta que pueden ver aquí, ¿verdad? Una bicicaja es básicamente un espacio de espera donde se ubican los ciclistas frente a una intersección semaforizada. Entonces, esto es un ejemplo en Hooters, en San Pedro, ¿verdad? Frente a la UCR. Esto es una bicicaja que está ahí frente al semáforo, que lo que permite es que, bueno, que el ciclista llegue y se posicione aquí en la bicicaja de frente al semáforo, adelante de los carros, para que entonces tenga una posición ventajosa al momento de salir. Y no solamente una posición ventajosa, sino que también pueda decidir en qué dirección quiere ir. Si estos ciclistas fueran a girar a la izquierda en esta intersección, ellos estarían parados al final de la bicicaja, en el carril izquierdo. Y entonces así tendrían la posición de ventaja sobre los carros para poder girar a la izquierda cuando el semáforo se pone en verde. Algo importante a tener en consideración cuando llegamos a una bicicaja, y digo llegamos a la bicicaja porque generalmente los carros ya están haciendo fila, ¿verdad? De la línea de parada para atrás, y uno en la bici viene y después de ellos se acomoda en la bicicaja. Y si llegamos a ese punto, ¿verdad? Llegamos después que los carros, entonces es muy importante ver hacia atrás y si hay algún bus o camión o algún carro grande, asegurarnos de que en la bicicaja nosotros somos visibles a esa persona. Porque si es un carro, digamos, un furgón alto y está muy pegado a la bicicaja,
es probable que el chofer no pueda ver al ciclista. Y si el chofer no puede ver al ciclista y el ciclista no está poniendo atención al semáforo, el semáforo se pone en verde y el chofer arranca, entonces puede atropellar el chofer al ciclista. Entonces es muy importante que yo como ciclista, cuando llegue a la bicicaja, vuelva a ver para atrás. Y si yo no puedo ver al chofer, más bien adelantarme un poco más para establecer ese contacto visual con el chofer que tengo atrás. Si son carros pequeños y ya yo tengo el contacto visual, pues todo bien, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta. Y justamente por eso es que pasamos a puntos ciegos como parte de estas reglas de la calle. El contacto visual, justamente lo que hablaba yo. Vean acá en la gráfica, este furgón, o este camión, perdón, todas las zonas rojas aquí señaladas son zonas donde el ciclista no es visible al chofer. Entonces, un ciclista que esté aquí en la parte de adelante de la trompa de este camión no va a ser ciclista, no va a ser visible al chofer. Entonces, el ciclista tiene que hacerse más para adelante y hacerle señales, ¿verdad? De una manera, hacerse visible al chofer para establecer ese contacto visual. Importante también con los vehículos de carga o vehículos altos es no adelantarlos entre filas. Cuando va un bus y un camión, o cuando van dos camiones o un furgón y un bus, o cualquier combinación de vehículos grandes, es mejor no adelantarlos entre filas, porque cuando uno adelanta entre filas está en una posición vulnerable. Cuando uno adelanta dos carros entre filas, el espacio que dejan ellos es muy, muy ancho. De hecho, es más seguro adelantar entre filas que por la derecha, precisamente porque lo que más teme un chofer es otro chofer. Entonces, entre ellos, entre dos carros, se separan suficiente y ahí uno puede pasar. Pero sucede que los choferes de camiones, de furgones, de buses, son choferes profesionales y ellos manejan sus vehículos con mayores proximidades. Y esa proximidad hace más peligroso que uno pase entre ellos. Además, un carro articulado, como un furgón, cuando hacen curvas o inclusive los buses, se pueden acercar los cuerpos de los vehículos, acercarse más de lo que hay de espacio para que pase un ciclista. Entonces, el punto ahí es no adelantarlos entre filas cuando estamos pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo voy detrás de dos buses, espero a que uno de esos buses adelante al otro y ya yo luego entonces le adelanto uno por uno. Si, bueno, lo que decía antes, ¿verdad? Si hay una trompa, entonces tomar más distancia para ser visible. Si hay que adelantar en general, ya sea, aunque sea un bus y un carro, si hay que adelantar a un bus o a un furgón o un camión, adelantarlo rápido, porque mientras más pronto salgamos de la zona roja, ¿verdad? De la zona de no visibilidad, pues entonces menor exposición al riesgo vamos a tener. Si yo logro adelantar este camión lo más pronto posible y llegar aquí, al punto donde sí me ve el chofer, pues entonces ahí ya estoy seguro. Entonces, nada de irnos ahí paseando con los furgones, no. O sea, si hay que adelantarlo, implementamos las medidas y lo adelantamos de la forma más rápida posible. También, si vamos detrás de un camión, especialmente de vagonetas que desprenden materiales, muy importante tener en cuenta una distancia prudencial que impida que si se desprenden partículas nos vayan a golpear a nosotros. Entonces, en la parte trasera también hay que dejar distancia, tener eso en cuenta. Y llegamos a nuestro último tema, escenarios. Y aquí vamos a ver entonces, como les decía, ¿verdad? Situaciones en las que yo como ciclista puedo verme involucrado en una situación de peligro y, bueno, y nuestros consejos de cómo atender esas situaciones de peligro justamente. La primera, ¿verdad? Que aquí le pusimos el carro se mete, pero es el carro se brinca al alto, como decimos en Costa Rica, y respeta la señal de alto. ¿Cómo evitamos que esto suceda nosotros como ciclistas? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Que el chofer del carro azul se brinque el alto. Bueno, primero que todo, tener buena visibilidad. Y aquí ya no estamos hablando de la visibilidad de las luces, sino de la visibilidad de nuestra posición. Según nuestra posición en la calle, así somos más o menos visibles a otros usuarios viales. Vean acá en la gráfica que el ciclista viene por la orilla. Es una posición en la que este chofer no está buscando si viene algo. ¿Qué es lo que este chofer está haciendo? Este chofer está viendo el centro de la calle. Está buscando aquí si viene un carro. A él no le interesa si viene alguien por la orilla, lamentablemente, y eso es algo que hay que cambiar. Tampoco le interesa si viene cruzando la calle un peatón. Y digo que es algo que hay que cambiar porque la ley lo dice clarísimo, que si usted como chofer llega a un alto y hay un peatón disponiéndose a cruzar, es su deber ceder el paso. Pero bueno, eso es un tema peatonal que también hay que trabajar, pero ahorita no lo estamos tocando como tal. Pero ¿qué es lo que está buscando aquí el chofer? Acción en el centro del carril. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como ciclista? Ponerme en el centro del carril, colocarme donde
soy visible a ese chofer, colocarme donde ese chofer está buscando acción. Entonces ahí es mucho más probable que me vea. En otras palabras, cada vez que yo llegue o me aproxime a una intersección, es prudente que si venía por la derecha porque el carril era ancho o porque era cuesta arriba o la razón por la que fuera que me hizo decidir ir por la derecha, cuando me aproximo a la intersección, hago mi señal, veo para atrás y prudentemente me paso al centro del carril, tomo el centro del carril y atravieso la intersección por el centro para ser visible, para estar seguro. También, por supuesto, hacer contacto visual con este chofer. Si yo logro ver a esa persona a los ojos, entonces ya pues hay un entendimiento de que sí, usted tiene el alto, yo tengo la vía y yo voy a pasar. Y por último, y esto ya es digamos, un tip pro, digamos, es que si hay un carro delante de mí, es bueno utilizarlo como escudo. Es muy probable que el chofer del carro azul respete más la señal de alto si lo que va pasando o viendo pasar él es un vehículo, este vehículo verde. Entonces, si yo puedo aprovechar y veo que este vehículo verde me va a pasar, justo después de que me pasa, me puedo ir prudentemente cerca de él y hacer el cruce en la intersección acompañado de este carro. Y eso entonces me puede ayudar a pues, asegurarme que esto no suceda, ¿verdad? Eso es una situación recurrente. Otro tipo de escenario es cuando el carro gira a la derecha. Popularmente le decimos el gancho, ¿verdad? Cuando un carro gira a la derecha y engancha al ciclista que pretendía seguir recto. Aquí de nuevo, ¿verdad? El tema de la visibilidad o de la posición en el carril. ¿Cómo resolvemos? Colocándonos en el centro del carril. Si yo llego a la intersección a la par del carro, perdón, si yo llego a la intersección a la par del carro, pues el chofer puede decidir girar a la derecha. No debería, siempre debería cederme a mí como ciclista, porque es su deber. Pero podría girar a la derecha y causarme un problema a mí. Pero si llegamos en esta posición a la intersección es distinto, porque entonces yo estoy obligando al chofer a quedarse detrás de mí hasta que yo haga mi maniobra, hasta que yo cruce la intersección. También importante, ¿verdad? Regular mi velocidad, a pesar de que yo tenga la vía, siempre que llego a una intersección es prudente regular la velocidad. También hacer señales, hay otra señal que yo uso a veces es la señal de que voy a seguir recto. O sea, si yo veo que hay carros pasándome por la izquierda, bueno, hago mi señal, trato de ponerme al centro, pero inclusive así señalo o soy enfático en que voy a seguir a lo largo de la intersección, que no voy a cruzar, para que entiendan que yo voy a seguir recto. Y también, en última instancia, si no implementamos esto porque andamos descuidados o lo que fuera y quedamos en esta situación, es muy importante ver los direccionales. Si yo veo un carro con direccionales puestos, pues entonces con mucha más razón, o sea, ya eso es una indicación explícita de que el carro está a punto de girar. Y si esa es la situación, bueno, ya a estas alturas lo mejor que puedo hacer es frenar para que este carro pase primero y en última instancia, si no puedo frenar por velocidad o por cercanía, pues entonces girar con el carro. Pero de nuevo, ¿verdad? Ojalá no lleguemos a eso porque si implementamos la maniobra defensiva de ponernos en el centro todo el tiempo, pues no deberíamos tener ese problema. Otro escenario es cuando un carro gira a la izquierda. Voy de nuevo con la vía por el carril que me corresponde, pero hay un carro que quiere girar a la izquierda. Entonces, ¿cómo resolvemos que este carro no gire cuando yo voy a pasar? Una vez más, siendo visibles, colocándonos en el centro del carril, asegurándonos de que lo que este chofer está buscando corresponda con mi posición en el carril. Es muy importante. También pues regulando mi velocidad, porque en última instancia, si este chofer va a cruzar, pues como ciclistas debemos entender que vamos a llevarlas de perder. O sea, yo no me voy a enfrentar cuerpo a cuerpo con este chofer. Si él va a cruzar y yo voy pasando y tengo una velocidad prudente, o sea, ¿verdad? Estoy manejando bien mi velocidad, pues finalmente paro y dejo que cruce y ya después continúo. También hacer contacto visual. Aquí el contacto visual es más fácil de hacer que en otras situaciones, porque aquí, a diferencia de otros escenarios, este chofer, él necesita ceder el paso antes de girar. O sea, él no tiene la vía. Entonces, él muy probablemente sí va a tener el direccional puesto y va a estar viendo para acá y todo. Entonces, yo puedo hacer buen contacto visual con él y pues lograr que entienda que yo voy a seguir recto. Y ahí también vale la señal de que voy a seguir recto. Si veo un carro con el direccional puesto de frente a mí, le digo, mire, no, yo voy a seguir recto, un momento, y ya. Y paso y todo. Estas cosas suceden en fracción de segundos, ¿verdad? O sea, aquí lo hablamos y lo explicamos, pero es una cuestión que pues es parte de la mecánica y lo que llamamos micronegociaciones que se hacen en la calle, ¿verdad?
Y algo muy importante es tener cuidado con los huecos en las filas. ¿Y a qué nos referimos con los huecos en las filas? Nos referimos a que si aquí hubiera dos carros delante del ciclista y esos dos carros van en fila y hay dos filas de carros y el ciclista viene pasando entre filas, en algún momento, si entre esas dos filas, o más bien adelante de esas dos filas, se crea un hueco en esta intersección, por ejemplo, esa es una señal para mí como ciclista de que yo debería detenerme con los carros que van en esas filas. Porque si la gente se está deteniendo y creando un hueco, es porque algo va a pasar por ese hueco. Por ejemplo, este carro azul. Entonces, sería muy imprudente que si todo el mundo está detenido, yo pase, ¿verdad? Directo, porque tengo espacio del otro lado de la intersección, porque me expongo entonces en ese hueco a que este carro me golpee al momento de girar. Esa, lamentablemente, es un escenario que a motociclistas en particular los afecta mucho, porque hay muchos motociclistas que adelantan entre filas a más de 25 kilómetros por hora, que es lo que establece la ley, el máximo es 25 por hora, y al adelantar a más de 25 o a una velocidad alta, es más difícil darse cuenta de en qué momento se forma un hueco. Entonces no se dan cuenta del hueco, viene un carro girando y hay un impacto. Y eso es algo muy recurrente. Y también tenemos el portazo, el famoso portazo, que es una situación que hasta se hace cómicamente en algunas películas, pero bueno, cuando le pasa a uno no es tan cómico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para evitar el portazo? Anticipar los obstáculos o sea, los carros estacionados. Si yo voy en una calle y en la siguiente cuadra hay vehículos estacionados a la orilla, de una vez, ¿verdad? Con distancia prudente, aplicando lo de los movimientos sutiles pero firmes, aplicando las señales y demás, empiezo a pasarme al centro del carril, a alejarme de esos carros, por lo menos 1 metro, 1,20 m es la distancia que debo alejarme del carro para que la puerta pueda abrir, si llega a abrirse, sin que me golpee a mí como ciclista. Eso implica prácticamente tomar el carril, ¿verdad? Porque si hay un carro parqueado y yo voy a dejar 1 metro, 1,20 m y ya pues voy a circular por esta parte, muy probablemente este carril ya está completamente tomado y los choferes van a tener que usar el otro carril, ¿verdad? Entonces, también saber que para tener distancia segura de los carros parqueados y evitar el portazo, muy probablemente eso implique que yo tome el carril completo, ¿verdad? Y yo siempre digo que es importante buscar señales de vida. Es decir, si yo vengo aquí atrás y veo que este carro tiene ahí una cabeza que se está moviendo, o el carro acaba de apagar sus luces, o cualquier otra señal de que están a punto de abrir una puerta, pues con mucha más razón yo pues me alejo y tengo prudencia al pasarle a un carro que está en esa posición. Y así llegamos al final del taller. Muchas gracias por su atención. No sé si igual queremos abrir el espacio a más preguntas y respuestas con toda confianza. No sin antes, pues, agradecerles y de nuevo invitarlos a que pasemos el mensaje, a que hagamos más y más de la bicicleta un medio de transporte normal, cotidiano, que no lo veamos como un obstáculo ni como ¿verdad? Como algo inalcanzable, sino que nos atrevamos. Si nosotros aplicamos lo que estamos viendo aquí en el taller, las medidas preventivas, poner atención, hacer señales, circular con prudencia, acercarnos o aproximarnos a las intersecciones de forma segura, las cosas van a salir bien. Entonces, tengan confianza y más bien entre más seamos en la calle, más seguros vamos a estar todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, David. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Estuvo súper, súper interesante. Ahí tenemos unas preguntas que acaban de aparecer ahorita en este momento. Una dice, ¿qué tan seguro es pasar por el carril de buses en San José Centro? Muy buen punto ese de Chris. El asunto es que en la actualidad los carriles bus en Costa Rica están concebidos como carriles exclusivos para buses. Entonces, legalmente no debemos circular por carriles bus. En ese caso, y bueno, en los carriles bus siempre están en configuraciones donde está el carril bus y a la par un carril para vehículo, para tránsito normal, ¿verdad? Porque justamente, o sea, solamente se pueden poner en carriles donde están acompañados por carriles para tránsito normal. Entonces ahí más bien lo que debemos buscar es ocupar el carril completo del carril que sí es para carros o para tránsito regular.
Entonces, ¿verdad? Me posiciono en el centro del carril y voy por ese carril ocupándolo completamente. Ahora, eso es una situación en la que muchas veces, si ese carril es cuesta arriba, va a causar conflicto con los choferes porque ellos no van a entender por qué uno en la bicicleta va por el centro del carril y, ¿verdad? Va a haber como una cuestión tensa. Entonces, sobre carriles bus, los invito también a que nos sigan en la página de Facebook de Bicibus, nos escriban un mensaje privado para que les diseñemos su ruta. Eso es algo que no mencioné. Nosotros diseñamos rutas específicas para cada persona, sin ningún costo. Ustedes nos escriben, nos dicen, yo vivo en A, trabajo en B, ¿cómo hago para llegar? Y si hay un carril bus, por ejemplo, en esa ruta, pues nosotros buscamos una ruta alterna, buscamos la manera de resolverlo de manera que no se expongan al carril bus en este momento. Ojalá en algún momento empecemos a concebir los carriles bus-bici, que son carriles como los que hay en Francia, en Ciudad de México y otras ciudades, donde sí se comparte el carril entre bicicletas y buses, con ciertas reglas ahí que pues a nivel de diseño y de operación se tienen que implementar. Pero de momento sí, con todo gusto les ayudamos con el diseño de las rutas y si es necesario pasar por un carril bus o por una zona donde hay carril bus, como dije antes, mejor ocupar el carril paralelo de forma completa. Tenemos ahí otra consulta que dice que hay alguien que nos dice que tiene un amigo que lleva la bici a lavar y hasta le engrasan la cadena. ¿Cada cuánto recomendás? No, nosotros tenemos un taller específico sobre mecánica. Aquí, pues, por cuestiones de tiempo, porque si no nos da muy tarde, no entramos en el tema de mecánica, pero muy rápidamente sobre eso, bueno, el desgaste de la cadena o la necesidad de engrasarla depende del uso. Si uno utiliza la bicicleta para efectos, ¿verdad? De movilidad urbana, muy probablemente está en contacto con altas cantidades de tránsito que generan mucho hollín que cae sobre la cadena y que la ensucia mucho. Entonces la frecuencia ahí debe ser mayor. Yo personalmente le doy mantenimiento a la cadena o al engrase de cadena aproximadamente una vez cada 6 a 8 meses. Eso es más o menos la frecuencia. Y he encontrado que eso pues, la mantiene en buen estado y así está bien. Aquí alguien pregunta sobre cómo contactarte. Bueno, ya vos hablaste sobre la página de Bicibus en Facebook, ¿verdad? Ahí te pueden encontrar. Y pues nos pregunta también Luis Manuel Espinosa, ¿cuál debe ser el ancho mínimo de una ciclovía de 2 carriles? En la guía técnica que estamos desarrollando en Inteco y también en la guía oficial del MOPT, se establece que una ciclovía bidireccional debe tener 2,20 metros de carril circulable. Es decir, fuera de las líneas que están marcadas, que la delimitan, la parte de circulación debe ser 2,20 metros para ciclovías bidireccionales. Y ciclovías unidireccionales deben ser de 1,50 metro como mínimo. Okay. Tenemos bastantes preguntas. Dice, ¿alguna recomendación para pasar rotondas? Muy bien, muy buena. Rotondas. Las rotondas en Costa Rica tienen una velocidad máxima establecida de 30 kilómetros por hora. Recordemos que los carriles compartidos tienen una velocidad de 30 kilómetros por hora. Eso no es casualidad. Eso lo que nos está indicando es que cuando pasamos una rotonda debemos ocupar el carril completo. Además, otras dos características de las rotondas en Costa Rica. Está prohibido adelantar en las rotondas y uno, ¿verdad?, debe seguir la lógica de entrar y salir por el carril que entró y salió. Entonces, bajo esas premisas, si está prohibido adelantar, si hay 30 kilómetros por hora como velocidad máxima, todo eso lo que nos indica es tome el carril completo y hacemos el paso por la rotonda de forma vehicular, o sea, de la misma manera que lo haríamos en carro. Eso es. Y bueno, nos preguntan también, ¿qué recomendación haría sobre la ropa cuando se usa la bicicleta para ir al trabajo, con respecto al sudor y al calor? Bueno, tal vez lo más importante es, y esto no lo mencioné también, pero si mi trabajo queda lo suficientemente lejos, que yo sé que me voy a sudar y que, ¿verdad? Está el tema de la higiene de por medio, lo más importante tal vez es que en el centro de trabajo haya un lugar donde yo me pueda duchar. Eso es algo que muchas empresas están comenzando a implementar en el país. Y si yo trabajo en un lugar que todavía no tiene duchas, pues entonces vamos adelante con el gimnasio más cercano, ¿verdad? O resolver de alguna manera ahí práctica una ducha cercana que me pueda servir.
Eso, ¿verdad? Sí hay necesidad de bañarse. Si no hay necesidad de bañarse, pues entonces ir con la ropa del trabajo está bien. Muchas veces lo que yo hago, por ejemplo, es que, de hecho, yo viajo una distancia más o menos como de 7 kilómetros y es cuesta arriba, entonces me suda un poco el pecho o la espalda. Entonces lo que hago es que me voy con mis pantalón de trabajo, pero llevo una camiseta de correr o una camiseta deportiva. Cuando llego al trabajo, me cambio la camiseta, me seco y demás, y ya me pongo mi camisa de trabajar. Entonces resuelvo en ese sentido. Todo depende de la distancia que uno viaje y también de las facilidades que haya en el centro de trabajo. Si hay una ducha, maravilloso. Si no la hay, pues resolver también en esa forma. Y la última pregunta, David, Aldo Proti nos pregunta, ¿qué es un alcalde de la bicicleta? Un saludo para Aldo. Aldo es muy buen amigo. Un alcalde de la bicicleta, y Aldo me lo pregunta porque, bueno, yo tengo ese título, yo soy alcalde de la bicicleta de la ciudad de San José. Eso es una designación o digamos, un grupo de personas que nos hemos unido de diferentes ciudades para representar los intereses de las personas que utilizamos la bicicleta como medio de transporte. Entonces yo hice una postulación a una organización que se llama Bikes, que es holandesa, y un proceso, ¿verdad?, de selección en el que finalmente pues me dieron la autorización de ejercer la alcaldía de la bicicleta y básicamente es eso, es como una manera de subirle el perfil de ciclismo urbano a una ciudad en particular y participar de una red global en la que los demás alcaldes pues conversamos, compartimos experiencias, nos damos consejos y también pues recibimos coaching de la organización de Bikes sobre cómo llevar adelante campañas, cómo desarrollar este tipo de talleres, por ejemplo, y pues seguir impulsando la bicicleta en nuestras ciudades. Entonces pues aquí estamos en la alcaldía de la bicicleta también usándolo para impulsar la bici también. Claro. Bueno, muchísimas gracias, David. Entonces, te lo agradezco muchísimo por darnos este tiempo. Ha sido súper interesante. Eh, y no, realmente creo que hubo muchísimas preguntas, muchísima participación, así que también le agradezco a todos los participantes, los activos que estuvieron y después el video va a quedar disponible también para los que lo quieran revisar en algún momento. Muchas gracias, Excelente. David. Gracias a todos. Gracias al TEC. Bien, Gracias a Juanjo. Muy bien. hasta Andar en luego. bici. Nos vemos.